Las experiencias que miles de jóvenes de todo el mundo van adquiriendo, los compromisos que se van formando y las ideas que se van plasmando aquí en Quito, en el Parque Bicentenario, son muy fructíferas. En el 18º Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes, que sigue realizándose en la capital de todos los ecuatorianos. En esta ocasión, aquí en El Ciudadano, vamos a conversar con Gabriel Aguirre. Él es dirigente estudiantil de Venezuela y también estamos en la compañía de Danay Helmi. Ella es líder estudiantil de Grecia. Gracias a ustedes por atender este llamado de El Ciudadano. Danay, ¿qué experiencias has obtenido en estas primeras reuniones, en estos primeros días del Festival de la Juventud? Bienvenida. Hola. Respecto a las experiencias que estamos intercambiando aquí en el 18º Festival de la Juventud y los Estudiantes, se podría decir que es un evento muy importante y que se nos da la oportunidad de intercambiar visiones y realidades de todos los países, de los participantes de las organizaciones antiimperialistas que participan en el festival. Además, reafirmar el carácter antiimperialista que por la misma FMJD se ha dado como, se ha confirmado el imperialismo como un sistema explotador, el capitalismo monopolista, y que lo estamos condenando firmemente desde aquí. Gabriel, ¿cuál es la experiencia, cuál es la postura con la que ha acudido a este festival el movimiento estudiantil venezolano? Mira, nosotros desde el movimiento estudiantil venezolano y en particular desde las organizaciones que formamos parte de la Federación Mundial de Juventud Democrática, igualmente soy de la Juventud Comunista de Venezuela, nosotros venimos acá a participar efectivamente a reafirmar el carácter antiimperialista del festival, su carácter de masas, popular, amplio, donde todos los jóvenes tengan la oportunidad de conocer e identificar el enemigo común de la lucha de nuestros pueblos, que no es otro más que el imperialismo como sistema de dominación y de explotación en el mundo. Principalmente nosotros desde el movimiento estudiantil venimos con la perspectiva de participar en cada uno de los espacios de este festival, que debemos destacar que es la cuarta vez que viene el festival nuevamente a América Latina. Los jóvenes estudiantes en América Latina en particular tenemos una importante tarea, que es trazar las orientaciones fundamentales de trabajo en cada uno de los espacios que estamos desarrollando, como son las conferencias, los seminarios, donde estamos abordando el tema de la lucha por la educación pública, gratuita, de calidad, laica y al servicio del desarrollo de nuestros pueblos, y donde entendemos nosotros que lo más importante es cómo poder articular y trazar las grandes líneas que nos permitan a nosotros avanzar en el proceso de acumulación para la lucha por una educación y nuestros derechos y reivindicaciones que debemos identificar los jóvenes que en el marco del sistema capitalista se ven negados y no son posibles de alcanzar. Danay, y precisamente cómo ven ustedes los jóvenes el ordenamiento mundial, el sistema mundial. El presidente Rafael Correa siempre en sus intervenciones ha manifestado que se debe atender primero al ser humano y desterrar el actual modelo mundial capitalista de la supremacía del capital sobre el ser humano. ¿Cómo ven ustedes este ordenamiento mundial al momento? En un sistema capitalista, la humanidad, el ser humano, tiene una importancia inferior y claramente las ganancias capitalistas y la propiedad privada de los medios de producción no pueden coexistir con un mundo sin explotación, porque capitalismo significa explotación. Por lo tanto, el mismo carácter de nuestra organización, que viene como Juventud Comunista de Grecia, es derrocar este sistema capitalista y construir la sociedad socialista que finalmente resolverá este problema con una sociedad sin explotación del hombre por el hombre. En la región, Gabriel, hemos observado precisamente los avances que se han tenido con gobiernos progresistas en Venezuela, con el recordado Hugo Chávez, ahora Nicolás Maduro, Brasil, Dilma Rousseff, Lula, Cristina en Argentina, Bachelet en Chile, en fin, Correa en Ecuador, pero desde los jóvenes, ¿cuál es la visión que tienen de este avance progresivo hacia el buen vivir aquí en la región y a nivel mundial también? Mira, sin lugar a duda en América Latina, luego del triunfo del comandante Hugo Chávez en el año 98 en Venezuela, se dio una espiral de ascenso de gobiernos populares y democráticos al frente de las luchas de los pueblos en la América Latina, que principalmente habían sufrido más de cerca de 200 años de expoliación del sistema capitalista y posteriormente de saqueo a los recursos
económicos principales de nuestros países por parte del imperialismo, y con el avance y el surgimiento de estos gobiernos hemos dicho nosotros que hemos ido avanzando en una línea de acumulación de fuerza en la perspectiva de alcanzar y garantizar el ejercicio soberano del control de los recursos económicos principalmente para la garantía de los derechos de nuestros pueblos, que sabemos nosotros desde el movimiento juvenil que no son parte de una concesión o de una obra de caridad en un momento determinado del gobierno que esté al frente, que es parte de las luchas y son parte de las conquistas con el sacrificio de nuestros jóvenes, y que nosotros igualmente desde el movimiento juvenil observamos que estos gobiernos, en el marco de estos procesos en América Latina, hemos alcanzado importantes reivindicaciones, importantes luchas, pero que no van a terminar de concretarse en el marco del sistema capitalista, y que por eso estamos llamados nosotros no solamente a consolidar y profundizar nuestros procesos en América Latina, sino que estamos convocados a superar por la vía revolucionaria el actual orden de dominación capitalista. Danay, desde Grecia, desde Atenas, en donde reside, ¿qué es lo que ha podido conocer de esta lucha que se desarrolla acá en Latinoamérica, de los gobiernos progresistas llevando hacia el buen vivir a sus países, de la experiencia del Ecuador? ¿Qué se conoce allá en Grecia y qué has podido palpar acá en la relación que has tenido con los compañeros estudiantes de Latinoamérica? Por cuestiones de distancia, primeramente, no se puede conocer mucho de la realidad en Ecuador. De todas formas, nuestro partido y nuestra juventud está mirando y investigando profundamente los procesos en América Latina. Sin embargo, reafirmando que la vía revolucionaria de la clase obrera a fin de llegar a una sociedad socialista tendría que ser el camino de la lucha del pueblo, tanto en Grecia como en Ecuador, y como en todos los países del mundo que sufren la explotación. Ahora, Gabriel, aquí en el Ecuador se está apostando mucho por el talento humano. El cambio de la matriz productiva en el país conlleva a invertir en el talento humano y a hacer cambios profundos en el sistema de educación superior. ¿Se conoce en Venezuela de esto? ¿Has podido compartir experiencias con los compañeros ecuatorianos, estudiantes ecuatorianos en estos días de festival? Mira, lo primero que hay que destacar es que históricamente en el marco de la División Internacional del Trabajo, nuestros países en América Latina han servido principalmente como países de la periferia, que solamente han servido como espacios para la utilización de los recursos por parte de las grandes empresas transnacionales de capital, del capital que forman parte del sistema imperialista en el mundo, y que precisamente en el marco de nuestros procesos y en el marco de estos procesos de liberación nacionales, tenemos la necesidad imperante nosotros de transformar no solamente la matriz productiva, sino transformar la economía en su estructura económica, y que eso nos permita alcanzar los niveles de desarrollo desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas en el país, que en definitiva puedan orientarnos hacia la independencia económica. Y precisamente esto lo vamos a alcanzar en la medida en que tengamos una clase trabajadora, una clase obrera organizada, una clase obrera movilizada, consciente de su papel, que no es otro más que estar al frente de los medios de producción y garantizar la existencia de un modelo que apuesta hacia el socialismo y que se distancia enormemente del tema del actual sistema de dominación capitalista. Ahora, nosotros los jóvenes en América Latina tenemos una importante tarea, porque nosotros históricamente, como hemos sido parte de esta División Internacional del Trabajo, nuestra educación ha estado orientada principalmente a crear mano tecnificada al servicio del mercado, principalmente con carreras de las ramas que le sirven al capital para su reproducción y sus procesos de acumulación. Nosotros tenemos hoy por hoy la necesidad de avanzar en carreras principalmente que sean del área, del área técnica y de la ciencia, precisamente para poder avanzar en ese proceso de desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. Es decir, Danay, lo que conversábamos tras cámaras, una vinculación entre la industria, por citar un campo, y una vinculación también entre la formación universitaria de los jóvenes, para poder llegar hacia los objetivos de progreso, de desarrollo de un país. ¿Se puede dar aquello? Sí, eso podría ser. Sin embargo, en nuestro país la situación es más o menos similar con la situación ya descrita, es decir, que aprendemos lo necesario para las necesidades del capital para que luego seamos una mano de obra flexible y barata y muchas veces despedida y en paro.
pero el único caso en el que las necesidades sociales se van a corresponder con el modelo educativo y el modelo productivo será en el socialismo. Y esta es una cuestión que no se puede resolver por un gobierno, por muy bueno que sea, dentro del marco capitalista. Esa es nuestra creencia y este es el marco con el cual vamos a los estudiantes, a los secundarios, a los trabajadores, a los desempleados para la organización de la lucha y la aglutinación de fuerzas para el derrocamiento final. Gabriel, ¿cómo se ve desde Venezuela? ¿Cómo el estudiante, el joven venezolano ve el proceso de revolución ciudadana liderado por el presidente Rafael Correa en Ecuador? Mira, nosotros los jóvenes en Venezuela, al igual que el resto de los procesos en América Latina, el resto de Bolivia, el proceso de Bolivia, el proceso de Nicaragua, son procesos que identificamos nosotros y los caracterizamos así, de liberación, populares, progresistas, democráticos, donde la juventud ha alcanzado importantes conquistas, donde la juventud en el marco de estos procesos ha tenido por lo menos la posibilidad de ir avanzando en la consecución de derechos en el tema de educación, en el tema de jóvenes trabajadores, en el tema del acceso a la salud, en el tema del deporte, la recreación, la cultura. Sin embargo, hemos dicho nosotros, estos derechos no van a poder ser mantenidos ni conquistados en el marco del modelo del sistema capitalista. Sin lugar a duda, Ecuador, con el surgimiento de este proceso, quien ha estado al frente ha sido el presidente Correa, ha sido un proceso bastante interesante porque ha permitido tener un equilibrio en esa gran inequidad social que se venía gestando acá en el Ecuador, con gobiernos principalmente que respondían a los intereses de la burguesía, pero principalmente con la aplicación de políticas neoliberales y que habían profundizado la explotación capitalista, por lo menos en el Ecuador, y que en el marco de este proceso se ha visto de alguna forma u otra disminuir esos niveles de explotación y de acumulación de capital por parte de las burguesías, y que el gobierno ecuatoriano ha tenido énfasis principalmente en colocar al ser humano, a los jóvenes en el Ecuador, como un objetivo fundamental desde el punto de vista del ascenso, del acceso a los derechos de la juventud ecuatoriana. Danay, ¿qué visión te llevas del Ecuador en estos días que has estado acá presente en este compartir con estudiantes, compañeros ecuatorianos y de la región? ¿Qué visión te llevas de nuestro país? A ver, me llevo una visión bonita, pero respecto también al carácter del festival que se está desarrollando aquí, es un punto de referencia en la lucha antiimperialista que se conecta con más puntos de referencia en una cadena entera de trabajo y de lucha que estamos llevando los jóvenes y los estudiantes de la clase obrera y las capas populares pobres en todos los países. Hay para concluir y agradeciéndoles la presencia de ustedes en El Ciudadano, hay una imagen, un evento que ha recorrido el mundo y es el saludo del presidente de los Estados Unidos, el estrecharse la mano del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, con el presidente de Cuba, Raúl Castro. ¿Qué significa? ¿Qué significado le da a los jóvenes revolucionarios esta imagen de haber Obama estrechado la mano al presidente cubano, Gabriel? Bueno, lo primero que hay que destacar es que el movimiento de los festivales históricamente se ha identificado con la causa de la solidaridad con el pueblo cubano, principalmente con la exigencia de la eliminación del bloqueo, el criminal bloqueo impuesto por el imperialismo yanqui al pueblo de Cuba. Lo segundo es el tema de la liberación de los 5 héroes cubanos, que también ha sido parte de las causas de solidaridad con que siempre este festival se ha manifestado. Sin lugar a duda, bueno, nosotros identificamos que esto puede ser un espacio para el acercamiento y abrir conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y el gobierno de Cuba. Sin embargo, nosotros entendemos que el imperialismo hoy por hoy tiene la necesidad de seguir manteniendo el bloqueo a Cuba, tiene la necesidad de derrotar al proceso cubano, y no podemos decir nosotros que porque existe un estrechón de manos ya la política del imperialismo va a cambiar hacia Cuba. La política del imperialismo, por el contrario, con este escenario puede intensificarse. Lo que pudiera existir es una apertura hacia un camino de acercarse y buscar esas conversaciones, por lo menos para distender las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Pero nosotros no tenemos una visión muy clara hasta los momentos después de esto. Esto habría que seguirlo analizando, habría que seguirlo revisando, estudiando, pero no creemos que la política imperialista
principalmente norteamericana vaya a cambiar en relación a Cuba. Ahora, lo que sí es importante es la política que los pueblos y los gobiernos en América Latina han trazado hacia Cuba. Por ejemplo, cómo se ha solidarizado Ecuador con la causa del pueblo cubano, por ejemplo, en reiteradas oportunidades. Venezuela históricamente también ha tenido relaciones muy importantes con Cuba y que son parte de eso que llamamos nosotros el proceso de integración regional, que había sido un proceso que históricamente el imperialismo había limitado, había obstaculizado, precisamente en la perspectiva de romper la unidad latinoamericana, pero en la orientación de poder mantener su control y su hegemonía, principalmente económica, política y militar en el continente, y que hoy por hoy la política de los gobiernos en América Latina, progresistas, populares y democráticos, ha cambiado hacia Cuba. Hoy por hoy no se puede concebir América Latina sin la presencia de Cuba en los espacios internacionales, y conocemos nosotros que generalmente en estos espacios donde van las naciones a discutir sobre el tema de la política internacional, generalmente América Latina traza una línea, una política en común que siempre se solidariza con la causa del pueblo cubano. Danay, ¿qué mensaje te deja a ti este evento, esta reunión, estrecharse la mano por parte del líder del imperialismo y el líder del socialismo? Imperialismo no significa solamente Estados Unidos, significa también Unión Europea, significa también otras uniones interestatales imperialistas, significa política de los estados en sí, internamente o externamente. Por lo tanto, un gesto así no puede tachar ni el bloqueo económico, ni el encarcelamiento de los 5 héroes cubanos, ni la posición común de la Unión Europea, ni muchos más posicionamientos imperialistas, explotadores, que existen en todo el mundo y no solamente tienen que ver con Cuba. Nosotros estamos solidarios con la lucha del pueblo, de los pueblos de todos los países, pero de ninguna forma se tendría que concebir esta imagen como una forma de conciliación y coexistencia pacífica de dos sistemas que uno sobrevive bajo las ruinas del otro. Y efectivamente será el socialismo-comunismo sobre las ruinas del capitalismo. Perfecto, gracias chicos. Y bueno, a seguir en este Festival Mundial de la Juventud que se desarrolla aquí en el Parque Bicentenario en el norte de Quito, la capital de los ecuatorianos. Hemos contado con la presencia de líderes de la juventud de Venezuela, Gabriel Aguirre, y de Grecia, Danay Helmi. Ellos han compartido sus experiencias con todos nosotros. En otra oportunidad estaremos con más protagonistas de la noticia aquí en El Ciudadano.